Bienvenidos a la Butaca Deportiva, un nuevo capítulo. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Un invitado que ha dejado huella tanto en el fútbol chileno como también en la historia de nuestro país. Pero no diremos realmente quién es todavía, Gabriel. Claro, podemos adelantar que es un exfutbolista, es oriundo del norte de nuestro país, debutó en Coquimbo Unido, después se identificó bastante con esta camiseta que está acá en esta mesa, la de la gloriosa Universidad de Chile. Ha pasado también por otros clubes, incluyendo por supuesto el recién nombrado la TT, como le dicen algunos en la calle. Nuestro invitado de hoy también no solo brilló en el fútbol nacional, sino que también, como dijiste, Ernesto, ha destacado en parte en nuestra historia del deporte. Fue galardonado con el tercer lugar en esa selección de Signes 2000. Les voy a dejar solamente un datito. Un lateral bastante rápido que jugaba por la banda derecha. Y claro, si no pasaba la pelota, tampoco pasaba el futbolista. Son de esos bravos. Así que dejamos invitado el día de hoy a Cate Ibarra. Bienvenido. Oye, muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Bueno, estamos con todas las ganas de contar algo de la vida, algo de las anécdotas deportivas, que siempre los secretos camarín también que están. Así que feliz de estar acá. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Cate, por tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Y la primera pregunta que, bueno, le hacemos a todos los invitados que han pasado por acá en la butaca con nosotros. Hay gente que te conoce, nosotros que somos futboleros te conocemos, y hay gente que no. Entonces, nosotros siempre le preguntamos al invitado, ¿quién es Manuel Cate Ibarra? ¿Cómo para que se pueda ahí presentar un poquito? Oye, bueno, soy un ex jugador de fútbol profesional, porque todavía seguimos siendo futbolistas, ¿cierto? O deportistas toda la vida. Pasé por muchos clubes como Coquimbo, como Santiago Morning, donde le agarré mucho cariño al Chaquito. Me fui muy, muy chiquito para allá. Pasé obviamente, por la gloriosa Universidad de Chile, donde obtuve un campeonato nacional bien importante en un momento de aflicción en el club, porque estaba en quiebra. Así que 2004. hicimos el 2004 y haciendo una campaña ahí bien, bien esforzada, bien recordada por los hinchas. Y una de las cosas, yo creo que de los premios más importantes que tuve fue representar a nuestro país con la selección chilena y participar de estos Juegos Olímpicos que fueron tremendos. Créeme, una experiencia inolvidable. Y nos referimos a nada más ni nada menos que Sydney 2000. Sydney 2000, Tercer exactamente. lugar. Tercer lugar con Bambán Zamorano. Sí, tremendo grupo, porque aparte Iván era un referente no a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y cuando estábamos en el hotel y nos codeábamos con Xavi, Iniesta, Puyol, Eto'o, Gattuso, Pirlo, que eran jugadores que estaban en los otros equipos, otras Grande selecciones, club europeo. todos le hacían reverencia a Iván, porque había sido el Pichichi y campeón con el Real Madrid, el equipo más importante Claro. en ese momento. Así que, y ahí nosotros nos vimos la magnitud que obviamente ejercía Iván en esa Olimpiada. Oye, extraordinario igual compartir. Y bueno, Camarín. jugador grande, capitán más encima de esa Sí, y ¿sabéis selección. lo bueno que tuvo Bambán en esa época? Es que él fue uno más de nosotros, porque nosotros obviamente lo veíamos así, Claro. pero él súper simple, súper sencillo, motivador, y esa agresividad que tenía a la hora de entrar, o sea, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, o sea, realmente nos contagió. Y ahí se despegaron varios jugadores, el caso de Reinaldo Navia, que si te das cuenta no era un jugador que iba jugando, pero al ser compañero Iván Tenía que jugar. y lo hizo de buena manera. Un equipo, yo creo que estuvo muy cohesionado, porque cada línea de la parte táctica funcionó de buena manera. Así que y era un grupo muy sencillo, pues yo por lo menos era muy entretenido. Yo me acuerdo mucho de eso porque yo era la cábala del equipo, era el que lo hacía cantar. Bueno, tú cachai que nosotros siempre, cuando llegamos a los equipos, en la selección sobre todo, Pajarito Nuevo tiene que hacer algo. O Presentarse, cantar, Bueno, hoy bailar. en día Vidal lo agarra a los jugadores jóvenes cuando está en la selección y le dice, bueno, a cantar Arriba la alguna silla. Claro. Y para nosotros los futbolistas es terrible, porque tú llegáis como Pajarito Nuevo. Expuesto. Sí, pero aparte te da como el nervio, porque el futbolista es pesado, po, ¿cachai? Y los compañeros te pueden La agarrar. talla camarín. Te pueden agarrar para el huevo todo el Y año. que te puede acompañar la temporada completa. Sí, po, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo que me dicen ya, me acuerdo que subimos a un bus en Nueva Zelanda antes de llegar a Sydney, y le dicen a Pancho Rey, ya, Pancho Rey a cantar, y Pancho Rey tenía más perso, entonces dijo, no, iba a cantar un chiste, contó un chiste fome, y ahí quedó, po. Después venía Andrea Oroz, venía Johnny Herrera, que cantaron un pedacito, y me tocó a mí. Yo estaba con las pulsaciones acá arriba, porque decía, esto bueno, van a huevear". Y estábamos arriba de un bus, y el chofer del bus tenía el micrófono, entonces ya no, con micrófono.
Peor todavía. Y empiezo a cantar como una de Camilo Sesto, suavecito, y cacho que todos están en silencio. Nadie decía nada. Y el bambán que le gustaba cantar, cacho, me mira y dice, no, dice, otra, compadre. Y quedé todo el mes que estuvimos en Sydney cantándoles antes de entrenar. Llegaba, no sé, pues llegaba la prensa en algún momento y realmente empezaban, casi COVID, que cante Caté, que cante. Yo decía, no, por favor, no empieces. Y le llegaba a Zamorano, ¿cachai? Zamorano, sí, ese que cante Caté, chucha. Decía yo, No se puede decir que no. un día llegó el embajador, ¿cachai? Ya, una cuestión súper formal, ¿cachai? Estábamos todos ahí como puta muy serios, ¿cachai? Hablaba el Nelson Acosta, habló Bombán como capitán, y Nadia, ese era el que me tiraba la pelea. Entonces empezaba, que cante Caté. Yo lo agarraba y decía, no, por favor, no. Que cante Caté. Y empezaba y agarrarla al lado, que cante Caté. Y llegaba Zamorano, sí, tenemos uno que canta. Decía, puta. Te exponían ahí al todo Entonces, el ¿qué mundo. pasó? Llegó un momento que ya lo agarré con personalidad nomás, ¿cachai? Ya me Y ya acostumbré, cantaba, ya ¿no? empecé a cantar y quedé como el futbolista cantante. Así que llegamos de allá y llegamos acá a Chile. Me acuerdo que primero que entrevistan a Bambá, no, teníamos la cabra, dice que era Caté, puta, el otro día en los matinales, ¿cachai? Cantando. Entonces al final se creó como esa imagen del futbolista cantante, que después al final, dentro Pero de era tu comillas, cábala. era la cabra. Y entre comillas, después agarré como una carrera después del retiro Claro. corta de cantante que fue muy entretenida, de buena experiencia dentro de todo y que obviamente me ayudó a olvidar el fútbol que lo había dejado por obligación, por una lesión importante. Claro, ahí vamos a entrar. Al parecer lo tenemos ahí dentro Oye, del. Y tengo una pregunta dentro de todo. Creo saber la respuesta, pero me gustaría para que todos puedan verlo en su casa. ¿Por qué Caté? Caté porque cuando yo llegué a Santiago Morning, ya yo muy chico, llegué a los 17 años, estaba ya de furor el Caté brasileño, pues, que era el de Católica. De Católica. Sí. Y este Caté era muy farandulero, era muy carretero, entonces, y era muy simpático. Bueno. Yo digo era porque que en paz descanse, porque tuvo un accidente importante y falleció. Pero era muy simpático. Y me llevaron un día del Chaco Morning a Católica a entrenar en una pretemporada. Entonces cuando llego allá, estaba, bueno, el Seba Rosa, el Dante Poli, estaba el Lucho Pérez. Entonces cuando llego me dicen, aquí llegó el verdadero Caté, dicen. Y este me miraba medio feo al principio, como que no cachaba. Claro, ¿por qué le Y lo dicen eso? seguían, el Caté. Y de repente, no, este es el verdadero, este es el de verdad, este es el mejor, este no sé qué. Típico broma. Todas las fichas, todas las Y fichas. llega el Caté y dice, sí, es mi hermano. Y empezamos, ¿cachai? Y me llevaba a todos lados. Entonces Ay, como que el nos Caté. hicimos re amigos y quedé por el Caté Ibarra. Cuando llegué el Caté brasileño jugaba de 9, de centro delantero. Y Carvalho, si no me equivoco, lo puso de lateral derecho. Y yo jugaba de mediocampista. Y el técnico dijo, no, este tiene pinta de lateral porque sube lateral derecho. Entonces quedamos yo quedé como el Caté Ibarra. El Caté, de verdad. Oye, Caté, bueno, para entrar aquí un poquito en tu inicio, en tu trayectoria, quería preguntarte acerca de tus primeros pasos en el fútbol. Finalmente quiero igual que nos compartas tu experiencia. ¿Qué te motivó a practicar este deporte? Quizás para la gente joven que te pueda estar mirando. Sí, mira, primero que todo esto parte de los inicios. Yo creo que hay muchos que se forjan y hay algunos que les nace como este don naturalmente de jugarlo en la calle, de disfrutarlo. El fútbol tiene ese imán impresionante con los más chiquititos sobre todo. Y yo partí en Graneros, porque nací allá, aquí en la sexta región. Y de ahí mi papá por trabajo, él trabajaba en la minería, se fue a la mina del Indio, que queda en la cuarta región. Entonces él, en ese tiempo las pegas eran distintas. Por ejemplo, la minería tenía 2x5, entonces perdían mucho tiempo entre el ida y vuelta. Claro. Y decidimos ir a quedarnos a radicarnos por Coquimbo, para que obviamente la baja fuera mucho más rápido. Y después de eso, ya empecé a jugar por allá, se dio el tema de estar en divisiones menores, que era en este caso Coquimbo Unido. Y a los 14 años, siempre yo cuento esta historia, porque de verdad que me pasó muy así, un cambio muy drástico. A los 14 años llega un técnico uruguayo y dice, un ejemplo, no sé, que a él le gustaban los jugadores más grandes, más fornidos, macizo. tenían otra mentalidad, que entre los niños más grandes obviamente ganas más, ¿cachai? Y él dice, es chiquitito, yo venía jugando, de hecho. Chiquitito, no, yo decía, no quiero estar chiquitito, decía, prefiero, me dio la mano, como que me dijo, no, después vengan de nuevo, típica que te van Chuteando. sí, chuteando de a poquito. La salida sutil. Sí, sutil. Y obviamente me sacaron de las divisiones menores.
Y me acuerdo que ese día, bueno, muy triste, muy bajoneado, porque la única obsesión que tenía y más grande era ser Jugar. futbolista, pues claro. Y mi papá, mi viejo, era súper futbolero en todo sentido. Él te hablaba todo el día de fútbol, entonces te iba a ver, te exigía. Se vivía fútbol. Se vivía fútbol en la casa. Y cuando me acuerdo que ese día llego a la casa, le digo, pucha, viejito, la verdad, yo quiero ser futbolista, no tengo otra mentalidad y quiero de verdad terminar, o sea, de alguna manera prepararme bien. Y él me dice, yo te voy a ayudar, me dice, yo te voy a ayudar. Qué bueno eso. Y me dice una frase que fue muy profunda, porque me dice, pero ayúdate, me dice que yo te ayudaré. Entonces él esperaba que yo cumpliera los procesos, las responsabilidades y que obviamente él iba a estar conmigo, pero si yo cumplía. Si lo cumplía, porque esa edad es como la edad de oro, porque 14 años es cuando ya Está en el pensáis si vais a los carretes, si los amigos, si o te enfocáis directamente en lo que es el En el deporte, fútbol. al alto rendimiento. Y tener como tú 14 años y tener esa mentalidad de decir, yo quiero ser futbolista, eso es... Exactamente. Entonces llega y me dice, yo te voy a ayudar. Listo. Y empecé el proceso de entrenamiento donde me levantaba todos los días como casi un cuarto para las 6 de la mañana a trabajar resistencia. Entonces salía a correr, volvía a tomar desayuno, me iba al colegio. En la tarde entrenábamos trabajo físico-técnico. Él me lo dejaba porque él trabajaba en la construcción. Yo cumplía ahí los hábitos o las responsabilidades. Pero esa era la gracia, que cumplías. Sí, y en la noche trabajábamos la parte muscular donde con bolsitas de arena, bien artesanales, un chuzo arriba para hacer pull-ups, cuerda, y él era súper antiguo, entonces todos los entrenamientos entre más brutos, Claro, mejor. es Pero él me decía algo que era muy importante, me decía, mira, yo no te voy a ayudar a crecer físicamente porque tú me decías ya tienes una estatura, pero todo lo demás se puede mejorar. O sea, la resistencia, la velocidad, la parte aeróbica, anaeróbica, El todo. salto, todo. Claro, todo se podía mejorar. Entonces me decía, a eso le vamos a sacar el jugo y el porte me decía, tranquilo, eso da lo mismo. Ya, puta. Y al final tenía mucha razón, sacamos mucho rendimiento, no paramos, de verdad, yo siempre lo cuento y yo creo que la gente que vivió conmigo es la gente que me cree realmente porque me dice, yo estuve ahí y realmente lo viví, o sea, entre lágrimas, sudor todos los días, privarte de cosas como el crecimiento en ese momento, de la amistad, de los grupos sociales, Claro. de ir a, no sé, a los carretes. O sea, hubo mucho Y sacrificio que te vas apartando. y estuve un año y medio sin parar, sin parar. Yo, por ejemplo, en las vacaciones me iba a Graneros y entrenaba 3 meses de resistencia, 3 meses de velocidad, 3 meses de todo lo que pudiera, obviamente, ir mejorando. Y la verdad, en un año y medio tuve el premio que tanto esperaba, porque me dice, mi viejo siempre me decía, los sacrificios tienen su recompensa. Y esa era la frase que la tenía todos los días. Yo le decía algo, no desmayaba, lloraba, los sacrificios tienen su recompensa. Si esto no es así, son estas metas, son estas metas, me decía. Entonces, me acuerdo que me metí a un club amateur, que eso sí que era amateur, yo siempre lo digo, a mí siempre me decían ahora, oye, te quiero ver en un equipo amateur, me dicen, no saben por todo lo que pasé. Jugué en la Pampilla, Coquimbo, donde las canchas eran en diagonal, los arcos a veces sin malla, las líneas no se veían, y ahí había que echarle, porque los equipos ahí sin Son reglas, bravos. sin Y reglas todos de alguna prácticamente. manera se quieren mostrar. Y... Sí, pues era bravo. Más orgullo ahí que de repente que nada. fútbol. Codazo en la boca Uy, y como vaya se avance. dice, sí. a lo caballo. Sí, ahí era bravo. Y me acuerdo que hubo una selección amateur donde yo ya venía preparándome y se notaba la diferencia muscular, se notaba la diferencia de resistencia también. Y esa selección amateur se hizo una muy buena selección donde estaba un técnico que se llama Mario Chirino, que había jugado en la Universidad de Chile antiguamente. Y me acuerdo que nos fue re bien, salimos campeones nacionales, ¿ya? Y ahí como que tuvimos ese premio que digo, bueno, la vida como te va premiando de alguna manera. Los creadores. Jugaba la U Coquimbo Unido de fondo en el primer equipo, profesionales, y jugaba la primera infantil de Coquimbo contra la U. Pero los dirigentes dijeron, oye, ¿por qué vamos a premiar a la primera infantil si estos chicos anduvieron ahí nomás y premiemos a la selección? Para ver cómo son, si realmente andan bien. Que juegan. Jugaron, representaron a Coquimbo, les fue bien. Listo, nos dieron ese premio de jugar de preliminar. Y me acuerdo que contra la UA, que no era cualquier cadete. Claro. Y llegamos a ese partido y yo estaba tan preparado, ya físicamente, mentalmente, era otra Y tú cosa. dijiste, esta es la mía. Lo disfrutaste. No, y lo disfruté. O sea, ni siquiera tenía la presión o la ansiedad, ¿cachai? O sea, yo estaba preparado. Y era lo que me había enseñado mi viejo. ¿Estáis preparados para llegar al partido del minuto 0 hasta el minuto 90? Usted da todo. Y ganamos 3-0, hice los 3 goles. Anduve bien, saqué Y perdón, ahí jugando de medio. de mediocampista. De mediocampista. Y estaba me acuerdo que la gente obviamente ovacionaba algunas jugadas y todo, oye, cabros chicos, ¿cachai? Y jugábamos muy bien. Y como dices, ¿quién es? Y lo más entretenido es que termina el partido y yo todavía obviamente como niño, tenía 15 años,
Y me acuerdo que salgo y había un señor que se llamaba Fernando Argandoña, que era el gerente del club profesional. Entonces me dice, oye chico, y estaba parado así, bien canchero, típico canchero así. Me dice, oye chico, ¿tú soy el 8 de Coquimbo? Me decía, sí, le dije, yo soy el 8, me dijo. Ya, me dijo, muy bien, ¿ah? Mañana me dijo acá citado al primer equipo a las 9 de la mañana. Y como que se va, ¿cachai? Entonces yo ¿Y le cómo digo, lo tomaste? y yo lo quedo mirando así, y como que dije, ¿será verdad? Y me dice, ¿estás nervioso? Me dijo, ¿estás asustado? Empezó a tirarme la talla. Y yo le digo, no, mañana a las 9 de la mañana, listo, ya nos vemos, chao. Y se fue porque jugaba de fondo el primer equipo. Y estaba mi papá allá. Entonces mi papá me queda mirando y yo lo quedo mirando y decimos, chucha. ¿Será verdad o no? weón? Entonces quedamos con la incertidumbre, pues nos fuimos a la casa. Porque fue como muy a la rápida, así Sí, como, oye, pues, tú 8 y mañana. no, y es como de repente nosotros dijimos, este se mandó la agrandada ahí, ¿cachai? En la pasada, porque había gente, había periodistas, y a lo mejor esta cuestión ya mañana no se sabe. Y dormí con la incertidumbre, ¿cachai? Mi papá igual, y me dijo, vámonos antes, me dijo igual por si acaso, porque si vamos y no pasa nada, nos venimos calladitos, así que nadie sepa nomás, ¿cachai? Para no pasar como la vergüenza. Claro. Y llegamos allá, y me acuerdo que estaba un utilero, entonces le digo, me mira así, me dice, ¿y usted me dijo qué anda buscando? No, le dije yo, es que me citaron hoy día en la mañana. Ya, me dice, ¿y quién lo citó? Fernando Argandoña. Me dijo, ya, como, no, me dijo, no hay ninguno. Entonces le digo, me dijo, espérate, tú me dijo, tú jugaste ayer, ¿o no? Sí, tú eres el 8 de Coquimbo. Sí, le digo yo. Ah, ¿Era sí, pues verdad? me dijo, te tenemos tu canasto acá, me dice, ¿cachai? No. Y ahí me acuerdo con ¿Pero mi- qué sentiste No. ahí? No, pero ahí O sea, ahí yo fue, creo- fue una de Porque las- ahí pues se cumplió. Sí, yo creo que fue una de las emociones más grandes porque con mi papá nos abrazamos. Mi papá era de pocas emociones. Hoy en día está más viejito y ya se Claro. emociona más. Pero en esa época era un rústico, ¿cachai? Entonces nunca demostraba una emoción, nada. Y esa vez me abrazó y no paró de... No me soltaba. Esa era su emoción, ¿cachai? No me soltaba, no me soltaba. Bueno, vivimos el qué primer emoción más entrenamiento. grande. Vivimos el primer entrenamiento. Estaba, me acuerdo, del Candonga Carreño, jugadores que eran en ese tiempo eran como... ¿Qué tú veis por la tele? Sí, ¿O pues, qué? entonces me veían como el Candonga 15 años, Carreño. ¿cachai? Y terminamos de entrenar y mi papá no hablaba, no hablaba. Nos vinimos, no hablaba, ¿cachai? Y ahí quedé directamente en el primer equipo. Entonces, Qué buena. yo siempre tengo como una enseñanza a esto. O sea, cuando uno realmente las cosas no te van, no se dan, no bajar los brazos, ¿cachai? Esto cambia tan rápido, Y compadre. como te dijo tu papá, al final se cumplió que todo esfuerzo Tienes- tiene su recompensa. Tiene su recompensa. Y sabéis que es tan rápido el cambio. Imagínate que pasé un momento donde me echaron de las divisiones menores. Y No pasé, paraste. y paré, y pasé a un momento que estaba profesional pasando todas las etapas. Allá me faltaban muchas etapas por cumplir, Claro. que no las cumplí porque, Porque ya estabas jugando yo era ya, un pues. jugador profesional. Entonces se dio por un esfuerzo, se dio por un sacrificio, una meta, un objetivo, pero también por una responsabilidad, una disciplina. Creo que eso de repente a las personas, a los deportistas en general, muchos llegan porque tienen disciplina. Yo voy de repente a jugar a regiones y a campos, cosas así, y de repente veis jugadores que son muy, muy buenos, pero tú decís, ¿por qué no llegaron a ser futbolistas si son tan buenos? Y es por eso. Pero ahí es donde falta la disciplina, falta la responsabilidad, falta cumplir metas, órdenes, ¿cachai? Sí, Bueno. y es verdad que muchas veces también depende un futbolista, depende mucho en su edad de formación de los padres, porque el padre también tiene que, muchas veces son los primeros que te llevan a entrenar, que está ahí tu mamita detrás. Sí, pues sí, mira, mi vieja en este caso, que ella no sabía mucho de fútbol, ella se ponía nerviosa y todo, pero ella me Solo te decía, veía yo te feliz. voy a ayudar con la comida, me decía, porque ahora que vayas a entrenar más, yo tengo que darte más comida. Entonces era como que era el esfuerzo que hacía ella, pero siempre estaban ahí, siempre estaban ahí. Oye, Qué bueno, qué Catilla, a lo largo de tu carrera, si bien pasaste por varios clubes antes de llegar a la U2, ¿qué recuerdo tienes tú de tu llegada a la U? ¿Cómo fue Como ese adaptarte día. a ese equipo, ese día cuando te dicen, ¿sabes qué? Firma acá, por favor. Fue terrible, porque me acuerdo que cuando llegó Héctor Pinto a la U, y Héctor Pinto me había tenido la selección sub-23. Entonces, una vez había dicho yo, donde me vaya te llevo. Ahora, pasó mucho tiempo de la sub-23, yo tuve una lesión importante en mi rodilla, entonces, y estaba en Magallanes jugando, porque había cerrado el libro pase, venía de unas lesiones, de unas Claro. operaciones, entonces firmé en Magallanes. Y cuando él llega a la U, yo me acuerdo que dije, oye, se acordará de mí, así como... obviamente venía jugando bien en Magallanes, estaba ese tema de la pre-sudamericana. Y tú que llegaste jugábamos- a Magallanes después del Morning, ¿o no? Fue Coquimbo, Morning, Sí, Magallanes. exactamente. Y me acuerdo que pasaron como 2 días de su llegada a la U, que ya había sido ya finalizada dentro de todo, y él dice, me llama por teléfono.
Entonces, o sea, perdón, suena el teléfono y yo digo, bueno, no conocía el número, porque obviamente lo había cambiado. Y él me dice, habla Héctor Pinto. Y cuando me dice Héctor Pinto, y lo único que se me vino a la mente, puta, llegó a Me llamó, me llamó. me llamó. El corazón me latía, pero a mil. Y me dice, Cate, lo que pasa es que me están dando nombres, estoy mandando varios nombres, y dentro de esos nombres me dice, di el tuyo, po. ¿Cómo estáis? ¿Te gustaría venirte a la U y todo? Puta, profesor. Le dije ¿Dónde yo. firmo? Me dijo, mira, y si sí, me dijo, sí, quiero que mañana vengas porque va a estar Edgardo Larenas, que era el tesorero, ya, para que venga a hablar con él, me dice, y ver un poco Citado el organización de CDA. Yo pertenecía a Magallanes, po, Sí, po. y ahí era en el Caracol. Entonces me acuerdo que, y me hizo mañana a las 9 de la mañana en el Caracol. Bueno, yo obviamente, ¿qué pasó? La ansiedad me mató, no dormí, ¿cachai? Me daba vuelta, y luego decía, tengo que ir. Yo para mí ya estaba negociado, o sea, Ya estoy listo. lo que me dijeran ya para mí era, yo era la U. Y me acuerdo que llego al otro día y estaba cerrada el portón, pues, estaba cerrado. Entonces, chuta, yo miraba y eran como 10 para las 9, y yo decía, chuta, ¿qué hago? Y veía movimiento ya como en las oficinas del Caracol, pues. Entonces miré para todos lados, 9 de la mañana, dije, no, voy a saltar el muro. El muro nomás. Y mando una carrera, salto rápido para que nadie me vea, porque me da No, y vergüenza. aparte que vergüenza que me pillen. Sí, pues, me da vergüenza. Entonces salto Saltó y cuando el llego al muro. otro lado, vienen unos guardias, me dicen, ¡Ey, usted! Como pensando que era un hincha. Y no atiné a nada más que correr, ¿cachai? Porque dije, ¿qué le va a dar explicaciones, cachai? Se me van a tirar Y encima. tiré a correr, no me pillaron. Entonces ahí mostré el primer dote de la carrera. No, llevarte el guardia. Y llegué hasta arriba y donde me ve Héctor Pinto, me dice, grande, Y Cate. Y me dice, ¿por qué venís transpirado? Me dice. Y aparecen los guardias atrás y le dicen, no, él se nos arrancó. No, pero ¿cómo si él es nuestro jugador de este año? Dice, el nuevo refuerzo. Saltó por Y el el tipo muro. dice, ¿pero qué saltó? Y yo dije, puta, que me decía, ¿por qué saltaste, güey? Yo le dije, puta, sorry, que fueron los emocionado. nervios, po, fueron los nervios. Entonces, y él me dice, así, oye, me dice, yo creo que como que nos va a ir bien, me dijo, porque ya veo que hay jugadores que llegan con el hambre de estar acá. ¿Cachai? Claro. Quieren estar Saltaste acá. la reja. ¿Qué Sí, más? Entonces, él sentía eso. Y al final, bueno, dicho y hecho, ese año salimos campeones en la primera temporada. Fue un gran Y recuerdo. aparte la U no venía en su mejor momento. De Mira, hecho. en ese tiempo también más encima fue el tema de la quiebra. Y el primer partido del año, mal organizado por la NFP, fue contra Colo-Colo. Pues. Entonces, para nosotros, los que Una veníamos de presión, refuerzo, desafío. era, primero querías quedar bien con tu hinchada, ganarte obviamente el cariño de la gente. Sí. Lo segundo, quedar en la historia, porque ya era el superclásico de uno, Colo-Colo venía en Copa Libertadores, había jugado, entonces venía con otro roce, y el equipo nuestro se estaba conformando. Y llegó el partido, me acuerdo, y hay una frase que dijo Héctor que fue muy, muy buena, porque obviamente estábamos en el camarín y a mí las piernas, todo, yo creo que, pero a mí en mi caso me temblaban solas, y él decía, no los voy a motivar, dijo, porque si no se motivan con esto y se escuchaba la hinchada así, pero una cosa impresionante en el camarín, si no se motivan con esto que han esperado toda su vida, o sea, yo no los puedo seguir motivando, dice él. Y me acuerdo que tenía mucha razón, empezamos a calentar, yo rebotaba, pero cuando vamos saliendo, yo siempre me acuerdo de esto, porque vamos saliendo al túnel, y hay un hincha que le avisa a la barra que vienen los jugadores, entonces la hinchada empieza a cantar más fuerte todavía, pues, Claro. pero retumba en el túnel. Entonces tú empezás, y yo me acuerdo que empecé a saltar, y yo sentía que casi tocaba el techo con los saltos que daba, el techo. Y De ahí, la adrenalina. Y ahí dije, realmente estoy a una adrenalina que ya no puedo más, no puedo más. Estáis flipando. No, terrible. Y sabes que yo rebotaba y no sentía mi cuerpo, hacía una cuestión impresionante. Pero cuando salimos, explota el estadio, ¿cachai? Y en esa sensación cuando salgo, y es como que se pone la cara de piedra, así es como que ya, y esa es la costumbre que teníamos nosotros ya de tantos partidos que hemos tenido, que Claro. explota, es la costumbre, no sé, pero como que toda esa adrenalina se convierte en otra parte, ¿cachai? Es Concentración, como de ¿no? concentración, como que ya no hay gesticulación en tu cara, ¿cachai? Ni nada. De hecho, Activado el modo zen. partió el partido y me acuerdo que a los 2 minutos yo nunca pegaba una patada en esos tiempos. en esos tiempos. Pero a los 2 minutos ya tenía tarjeta amarilla, le había pegado una chuleta a Madrid y lo tiré casi, Rodolfo Madrid? casi a la pista, lo tiré, ¿cachai? Pero esa patada, no le pedí ni disculpas. así como, el partido No, ya estamos- es era una clásico. guerra, compadre. Para mí era una guerra. El partido era que vivirlo a concho. Y me paro, ¿cachai? Me voy para atrás, amarilla a los 2 minutos. Pero esa patada, te me acuerdo, fue como que me desintoxicó, ¿cachai? Así como Te que me liberó. liberó. Ahora tengo que jugar Y tranquilo. ahora ya, puta, bajar la revolución de alguna manera porque si no te pueden expulsar. Y me acuerdo que estaba el... Pero Rodolfo ya no iba a pasar igual. No, ya le mostré al tiro los dientes a la primera.
Me acuerdo que el panelista, el que transmitía el partido, decía, uy, qué debut de Ibarra, así como que me tiraba puta para abajo, porque a los 2 minutos amarilla. Po. Pero ¿sabéis qué? Después de eso hicimos un partidazo, jugamos muy suelto al equipo, con mucha presión y ganamos 4-0, que fue un partido 4-0. histórico, que realmente era el nervio que tenía de que era la historia en la U, pero para bien. Y realmente quedamos en la historia, pero muy, muy bien, porque realmente fue ese día, le pusieron el baile nacional, de verdad que fue... Es que una goleada en el clásico no pasa siempre. No, No, y aparte no sé si, y era un sobre equipo todo, nuevo. Y era un y equipo sobre nuevo. todo tú que eres futbolista, los clásicos además, el super clásico particularmente se vive distinto, es como, está fuera de los partidos comunes, siento yo como hincha, no sé Sí, sí, es otra cosa, por eso te dije, para nosotros era el debut que ya tenía una presión importante, pero cuando tuvimos que enfrentar más encima debut y super clásico ya era un tema importante. Nosotros nos concentrábamos en el noviciado y nosotros tuvimos 2 días concentrados antes y esos 2 días yo no podía dormir, yo estaba en la pieza con Cancino. Ya hablábamos, yo pasaba el rollo con la jugada, me pasaba el rollo, oh, puta, todo el... Si viene por acá, lo paro así. Uy, sí, y si la jugada, ya me imaginé toda la jugada. Y cuando veníamos en el bus desde el noviciado hacia el Nacional, yo me quedé dormido. Me quedé dormido porque Del ya no había cansancio. dormido, ¿cachai? Entonces quedé como... Desperté allá en la cancha y eso me sirvió. Y desperté en el estadio. Cuando entramos al estadio, al tiro se sintió la presión porque estaban los de la Garra Blanca en esa pasada. Nos tiraban cosas en el bus, ¿cachai? Los Entonces, pescazos en el... llegamos. Y ahí como que llegamos, ¿cachai? Y esta es la de Real, ¿cachai? Ya era una cosa totalmente de presión. Pero fue tremendo. De hecho, cuando me entrevista, me acuerdo que estaba Mauricio Israel. Me dice, no, Cate, me dice, oye, partidazo y todo. Y yo le digo al final, le digo así como, oye, sí, voy a llegar a la casa. Le dije, por fin voy a dormir. ¿Cachai? Y él se puso a reír así, oye, qué simpático el Cate, dijo, ¿cachai? Pero yo de verdad que quería dormir, si yo no había dormido hace 2 días, ¿cachai? Por De la la ansiedad. ansiedad de ese partido. Oye, Así. y sobre esa misma pregunta, una súper corta, ¿y tú siempre fuiste de la U? ¿O- Mira, lo que pasa es que yo cuando era más chico, de Graneros, mi abuelo era muy jerárquico, él, muy, 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 muy. Y él era como ahora de O'Higgins, porque ¿Ya? estábamos en la Porque sexta región, Rancagua. claro, o Colo-Colo. Entonces, si no erais de O'Higgins o Colo-Colo, no erais nieto, no erais hijo, Claro. no erais... No hay herencia. No venga los domingos a sentarse no, a mi mesa del minero, partido. no, es minero. Cero herencia, No, nada. No nada. venga a hablar de fútbol Nada, nada. conmigo. Y es una familia numerosa, o sea, son mucho, yo tengo primo en 3er grado y no sé quiénes son ya, Ya. porque es muy grande. Y él era así, entonces era muy estricto en eso, entonces éramos de O'Higgins, ¿cachai? O teníamos que decir Colo-Colo, ¿cachai? Era como, Sí, pues, obligado. y ahí te sentaban en el muslo, si no pasa de largo nomás, ¿cachai? Y decía, yo no mando chico el No, abuelo. Higgins, Pero entonces, ¿no? El tata. tenía un primo, ¿cachai? Que era el rebelde. Y él era de la U. Él era de la U y era de los de abajo. Y él decía, yo soy de los de abajo y no sé qué. Puta, entonces era bravo, ¿cachai? Y era el que yo mejor me llevaba. Pues entonces jugábamos las pichangas en la calle y nos enfrentábamos. Era tu amigo. Nos enfrentábamos a todos los vecinos, los Ibarra y no sé qué. Pero era de la U. Entonces, como que le agarré siempre ese cariño. Pero cuando yo debuté profesionalmente, jugué el partido, acuérdate que jugué de preliminar ante la U Coquimbo. Claro. Ya me enamoré de lo que es la hinchada. Me tocó ir al Nacional, a la banca, con 16 años, por el primer equipo, en el Nacional. Y de verdad, la hinchada me enamoró. Yo decía, quiero jugar acá y todo. Bueno, y me acuerdo que estaba Orozco. Y Orozco, Doctor Orozco, me saludó claro. porque yo era chico. Me dice, oye, tú tenés carita niñito, me decía, no sé qué. Típico de él que era bien directo Sí, nomás. pues. Carita niñito, me decía. Sí, ya, estamos a echar un día a la U. Me dijo, tranquilo nomás. Entonces, como que yo Y era el doctor alucinaba, Orozco. ¿cachai? Con eso, claro. Entonces, siempre como que me enamoré. Y los mejores partidos que hice fueron en el Nacional contra la U, hasta que se dio la posibilidad. La posibilidad de debutar. Oye, Cate, qué bueno que nos conté esa experiencia de la U, de la pasión, de cómo pasamos de O'Higgins quizá a pintarnos el corazón celeste un poco más azul. Y te quería preguntar acerca de otro hito importante en tu carrera, que viene siendo esa selección chilena Sydney 2000. claro, que obtuvo el bronce. Nivel histórico de nuestro país no es de tantas preseas ni doradas, ni Sí. de plata, ni de bronce en el deporte, pero ustedes tuvieron el lujo de poder tener esa de bronce. Cuéntame un poquito, Cate, de qué fue para ti, qué significó para ti poder representar a Chile en algo tan importante. Bueno, una de las metas más importantes que uno tiene, o sea, mis metas eran primero jugar por la U, tener esa vivencia de jugar a estadio lleno, si eres capaz de poder jugar con esa presión.
Entonces uno siempre se mide en ese sentido. La tuve, salí campeón del fútbol nacional, y venía la parte más importante, de representar a tu país, ¿cachai? Entonces cuando aparecen estos partidos, yo no estaba llamado todavía, yo no fui a Londrinas, ¿cachai? En esa clasificatoria que tuvieron, pero hubieron muchos partidos amistosos y estaban probando laterales derechos. Entonces habían llamado varios que habían salido como bien de renombre y no calzaban, los partidos eran difíciles y todo. Y de repente yo en el Chaco estaba haciendo muy buena campaña, goles y muchas jugadas y todo. Entonces llega el técnico, Cate Ibarra. Me Esto llama. estamos hablando en 99-2000 más o menos. Esto fue en el 2000. 2000. A principio de año. No, pero me refiero por el chavo. Sí, por el Chaco, sí, 2000. A principio de año. Y me acuerdo que jugamos el primer partido contra la selección adulta de Costa Rica. Y yo era la apuesta nueva que tenía el equipo, lateral derecho. Y ganamos 5-2, le ganamos a Costa Rica, que jugaba Guanchope, jugaban jugadores que venían jugando en Guanchope, sí, Inglaterra, porque jugadorazo. entonces tenían buenos equipos, buenos jugadores. Y ganamos y fui elegido uno de las figuras del partido. Por los desbordé mucho ese partido. Entonces como que habían encontrado el lateral derecho. Pero venía la prueba de fuego. Jugamos contra Brasil, en Ovalle. Uf. Que venía Ronaldinho, venía Ronaldo, Alex, y en Ovalle. Ronaldinho, bueno, Ovalle, porque inauguraban el nuevo estadio allá. Entonces, Gente de Valle. oye, y ese partido sí que fue tremendo, porque llegamos a Ovalle, de Coquimbo nos quedamos allá primero, llegamos a Ovalle los dos buses, y cuando vamos llegando dice Nelson Acosta, se para y dice, oye, pero ¿cómo esto todavía no abren la puerta? Dice, están todas las calles congestionadas, ¿cachai? No podía pasar el bus. Dice, ¿qué pasó acá? Dice, ¿cómo no abren la puerta? Y llegamos, ¿cachai? Pasamos por entre la gente, llegamos, el estadio estaba lleno. Toda esa gente quedó afuera. Mis papás, que son de Coquimbo, quedaron afuera, tuvieron que ir a Ahí un estaba bar lleno todo. lleno las calles, ¿cachai? Ya, porque estaba de verdad Locura. la locura total. Venía Lucio, venía, bueno, Atilson, un lateral izquierdo que yo lo había comprado el Milan. Creo que está hasta Cafú. Giovanni, no, estaba Giovanni, que era un jugador del Barcelona. Entonces tenían tremendo equipo. Y Ronaldinho, que era, Su era, equipo. era el furor. Ahí está, Entonces, me acuerdo que llegamos, estábamos en la banca y había el lateral izquierdo era Tilson, que era la máquina que tenían ellos, como Roberto Carlos. Y me acuerdo que dice el profe, bueno, vamos a empezar el equipo. Y dice, bueno, por el lado derecho va a ir Cate, dice, va a tener que marcar las subidas a Tilson, dice. Entonces a Tilson me miran todo de rojo para el lado, así como, uy. Y Ronaldinho, que se va a parar en esa zona seguro, que me hacen así todo, y yo decía, concha la lora. El día más fácil de mi Pasó, empieza el partido y llevaba 5 minutos y no me llegaba la pelota, po, ¿cachai? Entonces como que vais perdiendo decía, puta, Sí, güey, y la se quiere confianza. mostrar Sí, también. pues entonces el único que quería es tocar la pelota luego para los primeros 3 pases, ir soltándote, no sé. Pero ¿sabes qué? Hice un partidazo, ¿sabes? Jugué, de verdad, un tremendo partido. ¿Cómo salió Chile todo esto, Cate, ahí? Perdimos 5-3 perdimos. Ah, pero igual no fue tan malo el resultado. No fue tan mal, pero dentro de todo, o sea... Bailó samba Pero es que Brasil no hay. también, ¿cómo paras a ese Ronaldinho que venía del PSG en su... No, por y eso te venía- encuentro un crack, porque venía con eso, toda la magia. porque eso más que técnica me imagino que es una concentración máxima. Sí, y aparte que era un jugador que, no sé, tan espontáneo que no sabéis lo que va a hacer, po. No, de verdad que no sabéis lo que va a hacer. Bueno, después de ese partido me gané la titularidad y el pasaje A Sydney. a Sydney. Salieron ofertas para irme a clubes extranjeros. Se armó todo ahí un tema y de verdad que esa fue la prueba de fuego que tanto esperaba. ¿A dónde estuviste a punto de irte, Cate? Mira, tuve 2 posibilidades. Tuve Internacional de Porto Alegre, que fue la primera, y el Atlético de Madrid. Pero Atlético de Madrid estaba en esa época en segunda división, ¿ya? Y había surgido, estábamos en negociaciones, hablamos de las lucas, fue todo ya perfecto. Lamentablemente tuve una lesión importante a la vuelta de la Olimpiada, que eso me marginó porque fueron 2 operaciones en menos de 3 meses. Te alejó un poquito de esa realidad. Sí, sí. Pero ahí ya ese camino me llevó a la Olimpiada. Y en la Olimpiada, créeme que ya fue una cosa maravillosa, porque uno siempre, digo yo, es competitivo. Competitivo desde chico, a las bolitas, lo que pilla, el trompo, lo que sea. Y llegar a un evento donde están los mejores competidores de todo, ¿cachai? Entonces realmente... Y que están con la, y es con una la misma adrenalina. ambición que tú. Sí, po. Vamos a jugar. Es una adrenalina. Y de todo, estoy hablando de todos los deportes en general, van los mejores competidores del mundo. Sí. Entonces fue una experiencia tremenda. Lo bueno, lo lindo que tuvimos nosotros es que en Melbourne, yo creo que después de Estocolmo, es la ciudad con más chilenos. Entonces nosotros teníamos gente desde las 7 de la mañana en el hotel, ¿cachai? Y se iban a las 10 de la noche. Ahí Simpático. la cantidad de regalos que nos daban. Nosotros el estadio eran de 32.000, 33.000 personas de puros chilenos en un principio. Los demás después se llenaba con la gente Con que la iba a ver gente local, Sí, todo. exactamente. Pero los demás
eran muchos chilenos. Oye, ¿y cómo era la convivencia y el ambiente dentro del equipo de ese torneo? ¿Hay alguna anécdota que recuerdes con cariño o algo especial? Mira, la verdad, siempre el grupo fue bueno desde el principio. Como te dije, ya Zamorano le bajaba el perfil a todo, era más uno de nosotros, Claro. entonces bromeaba, te agarraba, te chasconeaba, te tiraba, te daba besos, ¿cachai? Entonces siempre teníamos ese tú a tú. Y eso, pero ver también el tema de los demás, ¿cachai? Jugadores que le hacían reverencia. Yo me acuerdo que estaba en el hotel y de repente me dice, uno te juego, yo no los conocía mucho, pues entonces, Claro. ya te juego. De repente me dice, oye, ¿le ganaste a Gattuso? Me decían, ¿cachai? Los chiquillos. Y dice, ¿quién es Gattuso? Le decía yo, me estás hueveando, me decía Gattuso. weón. Gattuso. Y yo decía, Italiano. chucha, menos mal que no se enojó, me decía, porque era bravo Gattuso, po. Pero en general la convivencia que teníamos nosotros era buena. Yo era el que cantaba, hay algunos que contaban chistes. Las convivencias dentro de la pieza también eran muy, muy buenas. Oye, ¿y con quién concentrabas tú? ¿Con quién te tocaba? Yo concentraba con Pancho Arrué, Andrés Oroz, Navia. Panchito en un Arrué. principio. Yo ¿Choro creo- Navia? Sí. Pero con el que mejor me llevaba era con David Pizarro. Crack. David Pizarro, que estaba en Udinese. Estaba en la Roma después pasó- Sí, pero ahí estaba en el Udinese, el Udinese. pero ya la estaba rompiendo. Bueno, Y- estaba en el fútbol italiano, estaba Sí, menor. y era un jugador que marcaba mucha diferencia. De hecho, Zamorano, cuando nosotros nos juntábamos en las piezas, él lo idolatraba dentro de todo. Le decía como que, oye, este chico es muy bueno a la pelota, es muy bueno, la va a romper. Y siempre como le tenía mucha fe. Y David tenía su carácter, entonces él como que Era como más se piolita. tomaba todo muy en serio. Los entrenamientos, era mal genio, ¿cachai? Y nosotros nos llevábamos muy bien, entonces teníamos aparte éramos del Porta, habíamos jugado juntos en Claro. las categorías. Entonces había buena onda. Y esa Olimpiada la rompió. Realmente fue lo que hizo él fue tremendo. Ahí ya se empezó a dar a conocer. Y después eso ya. Yo creo que esa generación, de alguna manera, fue una generación que abrió puertas a las demás generaciones que venían. Porque, Forjó el carácter. sí, porque nosotros pudimos haber ganado la de oro. Claro. O sea, realmente en un momento éramos los favoritos. Ya tuvimos el partido contra Camerún, que íbamos ganando 1-0. Y yo siempre digo, era el partido que más ocasiones de gol habíamos tenido. Y ahí pasó el tema de Maldonado, que no se la tocó a Zamorano, tuvimos ¿Verdad? y hubo como esa polémica, pero tuvimos, no sé, muchas ocasiones claras de gol, y faltando como 10 minutos, gol de To, Samuel penal Eto'o. De Samuel Eto'o. Samuel Eto'o y gol de Embomá. Oh. Entonces Embomá, que era una figura de Y ahí creo que de Samuel Eto'o Camerún. estaba en el Real. Y, po, y weón. terminamos perdiendo 2-1, que realmente eso ya nos destruyó, porque la final era con España, y a España ya la habíamos ganado. Entonces, para ustedes decían, es ganable A totalmente. España le habíamos ganado, le habíamos dado un baile a España, y lamentablemente, cuando vimos que obviamente Camerún después fue el que ganó 1-0, nosotros decíamos, éramos nosotros Los campeones. de los oro. campeones, sí, po, éramos nosotros. Y terminamos ganándole a Estados Unidos el tercer lugar, jugando muy bien 2-0. O sea, el equipo siempre mostró solidez. Siempre mostró solidaridad. Sí. Pero forjó Y carácter. de ahí esa generación de alguna manera como que abrió puertas para decir, oye, ¿sabes qué? Weón? Se puede. Es Se que la puede. gente quizás más joven, ahí venían los Claudio Bravo, venían los Arturo Vidal, venían Después la venían otra todos- generación. sí, Quizás viendo eso, Sí, po. dijeron, viéndolo a ustedes también, esto se puede hacer. ¿No? se Y puede además lograr, tú y se vienes de forjó una la mente. generación que también era muy difícil porque justo cuando tú estabas del 2000 venía todo este arrastre del 98 también, donde De habían grandes Francia. figuras de Sí, Francia. Exactamente, tenéis toda la razón. De ahí venía. De hecho, nosotros conocíamos a Embomá porque había estado en el mundial anterior y decíamos bueno, Claro. el tipo realmente la rompió ahora. Y a ese gol con Camerún fue el gol del Coto Sierra, ¿no? El 98. No, ese fue el 98. Sí, pues, Sí, pues, el 98. de Fue el tiro libre. 98. Que fue Tiro también a libre. Camerún. Sí, pues, exactamente. Oye, Gate, bueno, ahora pasando quizá a otra parte de la historia, quizá un poquito más a la realidad, al 2025, sabemos que estás incursionando en el boxeo y que el 4 de octubre hay una pelea programada, creo que en la cúpula del Parque O'Higgins, ¿no? Exactamente. Día sábado. Sí, ¿cómo surgió esta nueva versión de Gate Ibarra? Esta nueva faceta boxeadora. Oye, Claro, mira, y, sí. y qué te motivó a dar ese paso? O sea, Mira, la verdad, yo siempre he sido bien deportista. Soy de esos que mete al car mientras jugaba fútbol. Pero también algo que muy poco lo saben, yo me metí a la Federación de Box. Quería ser más ágil, me gustaba. Obviamente hay cosas que me llamaban mucho la atención. Y una de estas era el box. Y estaba ahí medio intermitente, porque obviamente muchas cosas tenía que tener cuidado. Yo era un jugador profesional, no Claro. podía exponerme a lesiones, ¿cachai? Por estar haciendo otra cosa. Ni tampoco pero parece con un ojo morado. no, y me pasó varias veces. Y al final, bueno, lo hacía muy intermitente.
Después, cuando ya me retiré del fútbol por la lesión de mi rodilla, empecé a hacer entrenamientos funcionales, me dediqué mucho más al deporte en general para el cuidado personal, hice ese hábito deportivo con mucha disciplina y es un poco lo que inculco hoy en día a todos. Yo tengo muchos alumnos, a toda la gente que me sigue hoy en día, trato de inculcar que tengan un hábito de vida saludable. Esa es como la cadena que uno intenta dar a la gente que se pueda seguir. Y me acuerdo que hace un tiempo atrás hubo una velada de boxeo, un 4x4 que se llamaba, que peleaban en una semifinal y final de box para sacar al campeón de Chile de un título. Me invitaron, fui de espectador, llegué a esa velada, estaba Martín Vargas, que era hincha de la U, que es hincha de la U. Es hincha de la U, Martín Y me acuerdo Vargas. que me saludó Martín y tiene una cuestión, él ya se ve como viejito, ¿cachai? Todo, pero me dice, hola, vea, mucho gusto, no sé, y te tira un cortito abajo. Oye, deja. Oye, pero ¿sabes qué? Yo sentí la coyuntura y dije, oye, este de verdad pegaba fuerte, imagínate. Po. Oye, qué bacán que te Imagínate a los reciban. 20 cuando- Oye, imagínate en esa época. Te saludan, te conoces, hay un convite ahí. ¡pum! No, pero Martín Vargas, el mejor No. boxeo. Boxea, Martín. Oye, y la gente me conoció, la gente, puta, re buena onda. Oye, ¿cuándo te vemos acá? ¿Cuándo te vemos acá? Y había una productora, que se llama Productora Cobra. Dijeron, oye, ¿por qué no tiramos a la Cate a la pelea? Si el Cate dentro de todo es un tipo que hace deporte, inculca el deporte y está bien físicamente. Entonces me dijeron, ¿te interesa pelear de preliminar? Y yo le dije, me interesa, pero es un joven el que vaya a pelear. Y le dije, compadre, la edad es solamente para mí un número. Yo hoy en día me siento mejor que antes, me siento bien. Uno siempre dice eso, pero al final sí, físicamente en comparación con la gente que está de mi edad, ve. Oye, pero ahí después meditan, pero me colocan quizá un toque un poquito más femenino, pero está mamadísimo. Tiene caluga en la caluga. Y así que dije, acepto, porque dije, aparte de todo esto me gusta porque yo entreno, tengo ese hábito, como dije recién, deportivo, de entrenar, de Y la prepararme bien. competencia. Pero dije, aquí tengo un objetivo, ¿cachai? Entonces, lo voy a hacer. Dije, nunca lo he hecho oficialmente, se da la posibilidad, yo estoy convencido de que obviamente lo puedo hacer bien Y vamos a competir. y vamos a competir. Y me empecé a entrenar. Acepté, lo tiramos lo tiraron ellos entre un flyer a la prensa, que ya, porque el contendor ya dijo que sí, que quiere pelear. Entonces hay un tema también bien oficial, porque tenéis que llegar a un peso, yo estoy en 71 pesos, 71 kilos de musculatura, digámoslo así, pero tengo que bajar a 69 para llegar a un peso super welter. Y el otro tipo mide 1,74, 75, y él tiene que subir de peso para llegar a, porque es más joven, Claro. tiene que llegar a este peso. Entonces, es oficial. Si no llega al peso, obviamente No se puede. No se puede. Obvio. Y Regla del box. Regla del box. Entonces, se dio, lo oficializaron, salió en la prensa empezó a llamar al tiro y nos preparamos para esta pelea. Así que yo estoy entrenando. Yo, de hecho, de aquí me voy ¿Al gimnasio? a entrenar, a hacer sparring. Por hoy día va a ganar, obviamente, Súper. ¿Cuál es el nombre de tu contrincante? Él se llama Ismael, no me acuerdo el nombre, pero él mira, Ismael, ¿no? Ismael, sí. Él es un... Prepárate, Ismael. Él es un influencer. El Cate viene con Tuti. Oye, él es un... Arce el apellido. Él es un influencer que hace peleas diarias. Hace una pelea por día. Y ya va como la 298. Él va en la calle y dice... Tira los guantes y dice, oye, ya. Dijo, vamos, peleamos. Y se agarra a combo con los chiquillos. Po. Ah, ya. De hecho, Entonces ya. Sí, pues entonces algo Hay le que pega. prepararse. Hay que sí. prepararse. Oye, pero hay alguien sin miedo igual, Cate, porque después de la velada del año, ¿se acuerdan lo que pasó con Sammy Reyes ofreciendo No, velada claro. de Ibai? Y después De hecho ahí, nuestro Cate le lanzó... no sé si es una broma, no sé si invitación. idea, claro, ahí No, se la dije, sí, obvio. Mira, lo que pasa es que desafiamos a Sammy Reyes. yo sé que él es Mira, hincha. Sammy Reyes. A eso. Yo sé que él es hincha de la U, así que va a perrar. Él dijo que quería ir a pelear allá con Ibai, allá de España, ¿te acuerdas? Claro, A la muy velada. bien. Pero Aquí está el sparring. Pero aquí tiene el sparring, ¿ah? Yo creo De que hecho, le voy está a... preparado, ¿no? Está preparado. Así que somos del mismo hábito deportivo, así que le vamos Y a dar Sammy, con todo. 4 de octubre, por favor, sábado, revísalo, porque después aquí está el sparring. Y acuérdate, Sammy, que, bueno, después, sin casco, ¿ah? Sammy Reyes pelea sin casco para que te vayas preparando, pidiendo permiso ahí a la familia ahora que estamos formando, por favor. Así que no, vamos con todo. Estamos nomás. preparados. Siempre para adelante, dijo un amigo. Eso. Buenísimo. Oye, Gate, llegamos ya a una instancia ya para ir cerrando contigo, unas preguntas un poco rapiditas, estas Ya. que de repente te ponen complicado a veces, pero ni tan complicado. Ah, ya. Porque quería ahí preguntarte ahí,
de pronto, ¿quién fue el compañero más talentoso con el que jugaste? Para ti. Para ti. David Pizarro. David Pizarro. David Pizarro. Ese enganche. Lo que pasa es que el chico cuesta quitarle la pelota, compadre. Te la Puta. escondía todo el pero partido. Los entrenamientos era imposible. El otro día jugamos para ayudar a Cristóbal Campos el beneficio que se hizo y vino él a jugar desde Italia, vino este beneficio. David Y- vive allá en, sí, en está Italia. radicado por allá. Y entró a jugar y se nota que está a otro, Que es a otro- diferente. a otro nivel y todo. Dicen que esos jugadores los años no pasan, que es un tema... No, tremendo. Es que es bueno para la pelota, dicen, es bueno para la pelota toda la vida. Bueno, Ronaldinho vino el año pasado a jugar por los Legends. Nosotros fuimos. Nosotros fuimos en la tribuna. Oye, pero extraordinario. O sea, le pasáis la pelota a Ronaldinho y extraordinario. Tiene un imán en el Son, pie. son espectaculares, son gente con talento. Finalmente Sí. no se buscaron. Oye, ¿alguna anécdota divertida o curiosa que quieras compartir del fútbol, particularmente algo que te haya quedado así como... uf? Algo, Esto- algo loco que quizás vivió Esto Cate. fue porque fui futbolista, si no, no lo hubiese vivido. Quizás llegó a un hotel y quizás vio algo que no debió haber visto. Que se pueda contar, eso sí. Claro, que No, que se pueda pueda contar. Que no sí, traiga problemas después. Eso es lo difícil. No. Yo creo que siempre fue. La anécdota era que donde iba, me agarraban al tiro y era como a cantar, compadre, venga para acá, me paraban al frente. Pero yo creo que lo de la selección marcó un icono porque de verdad fue el momento que más nervio tuve de enfrentar a los compañeros en el hecho de querer cantar, porque yo sé que son molestosos. Sí. Pero cuando ya vieron que algo cantaba, créeme que era el que le hacía el baile, el que le hacía Pasó a ser la cábala, la como cábala. dijiste tú. La Exacto. cábala. Y eso me llevó después, el día después, cuando me retiré, de poder cantar en el Estadio Nacional una canción para Chile. Y la canté en la mitad del Estadio Nacional. Chile-Uruguay. Y ahí se inició una racha de Chile ganando con San Paoli, que ganamos 2-0 a Uruguay, con goles de pared, ¿se acuerdan, no? Oh, ¿verdad? Ya, po. Y después de eso Chile empezó a ganar y clasificó a ese... Y empezó Don Zampa. Y no tan lejos, o sea, igual ya está un poquito lejito, 10 años, pero Isla haciendo el gol en semifinales con Uruguay. Exacto. Ahí también ya empezamos a bendecir ese estadio, Catimarro lo bendijo. Exactamente, ¿viste? Con la cantadita. Oye, y lo último, Cate, ¿qué significa para ti, a modo personal y a modo profesional, esto? ¿Qué significa esto para ti? ¿La U? Sí, Chile. Mira, la U es como dicen todos. Yo creo que es más que una pasión, es un sentimiento. De verdad que es algo muy fuerte. Te voy a contar algo muy cortito. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en el bus y nos tocaba viajar a distintos sectores o lugares, y me acuerdo que veía a los hinchas corriendo cuando pasaba el bus. ¿Cachai? Era emocionante. Decía, hay que estar ahí para vivirlo. Pero veía de repente, no sé, los hinchas que estaban con un lienzo en la plaza, durmiendo. ¿Cachai? Todo por ir a ver a la U. O sea, realmente tú decís, compadre, hay que estar acá para vivirlo. O sea, realmente este es un sentimiento muy fuerte. Entonces, siempre se la ingenian, siempre están ahí. Yo al cuarto partido me dijeron, ya no eres un jugador de la U, lo hincha, eres de la familia azul. Sí, Entonces, cuando tú veis eso, y hoy en día me imagino que en la Igual, calle de hasta el día gallina, de ¿sabes? hoy, o sea, yo mismo como, bueno, todos en la UTACA saben que yo soy hincha del Buya. Para mí también, yo recuerdo a Cati Barra, para mí uno de los ídolos de los 2000 en adelante, y tú quedaste en la historia azul, o sí, sea, yo tuve la fortuna de jugar 2 años, pero dentro de todo, o sea, jugué 2 años nada más. Y en esos 2 años la gente hasta el día de hoy me muestra un cariño, me abrazan, me besan la pelada. pero tú como, también "Ah". fuiste incondicional en 2 años, dices tú, pero 2 años difíciles. La Sí, Por no guerra, que decir es uno de los fácil, más no es difíciles, sencillo. yo creo Sí, que y Universidad aparte, de yo Chile. creo que los hinchas también recuerdan algo que yo dije, porque Magallanes no me cedía. Y yo dije, compadre, yo con 25 años dije, si yo no juego en la U ahora, yo me retiro del fútbol. Y de ahí, y salió en toda la prensa, y dije, me retiro del fútbol. Y ahí ellos, ¿cachai? Como que dijeron, puta, como que esperaban que yo de alguna manera me A esa quedara. Pregunta, ¿y lo debutara. volverías a decir? A ese Sí, nivel. sí. Lo Porque volvería hoy a en día decir. juego en la corporación y créeme que revivimos esos momentos, vamos a todos lados, a regiones. Y la gente lo acompaña. Y la también. gente se llena Con los cariño, estadios, Con bengala, con, todo, bombo, con bombo, platillo, con todo. Y el Eso es lindo, el folclore. cariño de la gente es impresionante. Oye, lo último, Cate, como para cerrar y aprovechando que está aquí la barraqueta, bueno, un poquito crujiente el día de hoy, al menos para mí, después de 5 partidos, Hoy día no se desayunó. que no había visto ganar a mi equipo. ¿Qué le faltó ayer a la Universidad de Chile? ¿Fue roja esa de Correa o no? Mira, para mí sí. Porque hay cosas que de repente tú decís, Esa jugada de Barsi, porque la de Sí. Calderón no la puedo discutir, para mí es sí, roja. sí. Ahora,
ahí tú decís, bueno, ¿cuáles son los criterios? Porque, un ejemplo, ya Calderón estaba a una jugada que estaba innecesaria, pero aparte no tenía ninguna consecuencia. Fue por el lado, no fue por detrás. No es que iba a hacer gol, no era el último hombre, nada. Menos mal no agarró fuerte a Pizarro. Y le puso la roja, pero tú veías una jugada donde tú levantáis un codo y tiráis un manotazo para atrás, o sea, es algo que querías dejar en la pasada. ¿Cachai? Eso fue intencional. Fue intencional. Entonces, si tú no tenías ese criterio para ambos, es difícil. Y yo me acuerdo que la primera jugada del partido la pierde Charles porque le hacen un foul, lo agarran, Claro. y Charles se deja llevar y dice ya foul, y el árbitro dice no, juegue, y casi gol de Colo-Colo. Entonces, sí, ¿cuál es el criterio? Sí. O sea, para una cosa sí dejamos jugar y para otra cosa ponemos la tarjeta automáticamente. A Entonces, NFP, por favor, Garay nunca más en los superclásicos, por ya favor. saben. Ya saben. Oye, ¿qué le falta también a esta Universidad de Chile para que de pronto ya podamos bajar otra estrella? ¿Qué le falta a la U? Porque de verdad que Mira, yo no puedo creer que lleven igual tiempo y los técnicos Álvarez, extraordinario, campaña internacional, para lo poquito que de repente compiten los equipos internacionalmente, está ahí en un hipotético cuarto de final, en un hipotético semifinal, pero ¿qué le falta a esta Universidad de Chile? sí, yo creo que, a ver, han ido encajando los jugadores porque tú sabes que al final ha tenido un rendimiento muy bueno la U Sí. en general, pero no hemos finiquitado los partidos. Es como, tú decías, hubieron partidos que no teníamos por qué haber Empatado, perdido. Veí de repente también un Coquimbo que con lo justo y necesario ha mostrado una jerarquía, ganando 1-0 del minuto 1 al minuto 90, donde sea, pero ganan 1-0 y resguardan eso. O sea, realmente lo que han hecho, que mucha gente no le gusta a lo mejor el fútbol que hace, pero es meritorio y es parte del objetivo que quieren cumplir. Pero la U le ha faltado eso, independientemente que ha jugado bien, que ha mostrado actitud, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un muy buen técnico, pero no ha faltado un poco más. Yo siempre he dicho, y esto de verdad, que estar en un equipo grande como la U, Colo-Colo, Católica, no tenéis que tener el 100% de tu actitud, tu Totalmente. capacidad. No podéis, porque el equipo que viene en contra tuyo viene al 100%. Y viene más inclusive. Claro, ¿no? entonces, La porque juega es más. el partido del año para ellos. Sí. Entonces, tienes que tener la jerarquía de sobrepasar ese 100%. Claro. Entonces, eso es lo que ha faltado muchas veces. Oye, y disculpa, y tú que vienes de Coquimbo también, que de ahí saliste, te hiciste Claro. futbolista, también igual... Campaña histórica. No, también campaña histórica y súper buena, porque independiente de la U y todo, que un equipo que no es de los 3 más grandes de Chile en cuanto a público y en cuanto a logros y jerarquía, claro. me refiero a De hecho, sería el primer infraestructura. título de Coquimbo en su historia, ¿no? No, ¿O segundo. Segundo. Pero a lo que yo voy más allá es, Segundo. tú también igual debe ser para ti igual que rico que lo gane Coquimbo y no lo gane otro equipo, por último. Si no lo gana la U, por último que lo gane Coquimbo. Sí, Que exactamente. es como tu segunda Yo, camiseta, bueno, ¿no? el equipo que yo obviamente debuté, de que salí de las ediciones menores, no tanto, pero Me sacaron. me sacaron, pero fuiste pirata. pero sí, y toda mi Bueno, gente, fuiste pirata. mi gente es de allá, entonces obviamente sé lo que sufre un equipo de región. Sería un bonito año para ellos. siempre ser como un equipo intermitente que sube, que baja, que sube, entonces esta alegría de alguna manera, créeme que se la merece. Ahora, palvación a la U, dicen. Me Ah, gustaría, me encantaría ese ¿Palvación? 10. Ese 10 en la U, Bueno, ¿cómo lo veríais? Creo que Bueno. se lo van a pelear y no solo acá. Así que eso, Cate. Oye, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y tenemos una mística. Tenemos una mística, mira, Cate. Uy, aquí. Nosotros, por favor, aquí tenemos ya la firma de Ponce, de, ya lo de vi. Ponce. Acá tenemos de Harold Mike Nichols. Ah, ya, Y perfecto. ahora nos encantaría, por favor, tener la tuya. Pero por supuesto. Por supuesto, aquí por favor, para que nos Donde deje un usted recuerdo, quiera. Cate. Ya. Quizás hasta con el dorsal que más te guste, no sé, como tú quieras. Siempre, el 2. El 2. Un lateral de Un lomo y lateral lomo. de verdad, de lomo Hasta y en la lomo. firma. No, Ahí está, amigo, perfecto. amigo. Muchas gracias, Cate. Aquí tenemos nuestra firmita. A ver, por favor. Mire, por favor. Nos vamos a parar acá. Vamos a mostrarla. Esto no lo hemos hecho. Aquí está la Cate. No la falsifiques, por favor. Ah. Para que por favor las poneran chupi. No digan Oye, y Cate, ¿sabes qué? La verdad ha sido un placer tenerte acá, de verdad. Para mí ha sido un honor. Y no, yo hablo por los dos cuando creo que nos encantó escuchar tus historias, tus anécdotas. Y antes de despedirnos, nos gustaría abrir una nueva sección Ya. y nos gustaría ver si tú podrías dejar invitado a algún otro personaje que te gustaría haber sentado En esta silla. en esta silla donde estuvo Cate Ibarra. ¿A quién Igual invitaría Ponce. usted? A su cámara. Ya, oye, yo voy a invitar que venga a Rodolfo Madrid. Es un compañero que tengo hoy en día en los TikTokers. Estamos jugando ahí. Estoy en todos lados, te das cuenta, estoy metido en harta En cosa. harta cosita. Pero lo tuve ahí y nombrar aquí a un jugador del archirrival que venga a contar su historia, yo creo que también es una... No, y está jugoso porque la chuleta va a ver como la Súper vivió bien. él. Rodolfo, Yo creo que ni se acuerda de ese tipo. Rodolfo Madrid, entonces está invitadísimo a sentarte en la 21. butaca deportiva. Así que Muchas gracias, Cate. te veo con un fuerte aplauso para Cate.